Jesús, en su primera venida, él confrontó a los líderes religiosos de aquella época, a los que eran fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley y a los rabinos, porque Dios les había confiado la palabra de Dios para ponerla por obra y para cumplir los dichos de la boca del Señor y someterse al Espíritu Santo. Pero nada de esto hacían, sino que de la palabra de Dios habían creado su propia tradición, sus propios argumentos y sus propias ideologías. Y cuando Jesús viene en su primera venida, se confronta con ellos y ellos chocan contra Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios hecha de carne y huesos. Jesús es la palabra de vida. Jesús es la palabra de Dios. En espíritu y en verdad comenzó a testificar. Hoy, Jesús, como en la antigüedad declaró, yo les envío profetas y a muchos de ellos van a apedrear, a otros van a matar. Hoy Dios envía profetas a las iglesias evangélicas, de los cuales muchos que están en el ministerio eclesiástico, tanto pastores como laicos, como personas que asisten a las congregaciones, apedrean a los profetas y no quieren oír la voz de los profetas. Cuando los profetas son enviados para la corrección, los profetas son enviados para poder declarar la veracidad de las palabras de Dios, como Jesucristo confrontó a los líderes religiosos de aquellos días. El Señor, por el Espíritu Santo, envía profetas a la iglesia, pero muchos de estos profetas no son bienvenidos a las iglesias, sino que son expulsados de las iglesias, porque le cierran la puerta, no le permiten abrir su boca, no permiten que declaren la palabra de Dios, porque los profetas, cuando declaramos la palabra de Dios, quedan expuestos los corazones de aquellos que están en el púlpito, que están agarrados al púlpito, atornillados al púlpito y que no quieren bajarse de los púlpitos, aún estando en pecado y no obedeciendo la ley de Dios y la palabra del testimonio de Jesucristo. Están arraigados en sus propias tradiciones, pero lejos de la voluntad del Padre, porque no escuchan al Espíritu Santo, no se someten al Espíritu Santo por cuanto no conocen al Espíritu Santo. Y cualquier movimiento espiritual en las congregaciones, ellos le llaman el mover del Espíritu Santo. Cuando se mezclan hechicería y brujería dentro de la iglesia, porque todo aquel que no ora a Dios en la voluntad de Dios está haciendo oración de hechicería. Si la oración no es acorde a la voluntad de Dios, la oración se transforma en oración de hechicería, lo mismo que hacen los brujos. Practican hoy en la iglesia estas cosas y no se someten a la autoridad divina y no obedecen la doctrina de Jesucristo. ¿Podrán ser salvos? Por supuesto que no podrán ser salvos, a no ser que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Hoy Dios envía por el Espíritu Santo profetas que están en el secreto con Dios, que están en la oración, en el quebranto, en las lágrimas, delante de Dios, y que buscan la plenitud del Espíritu Santo. Y viene de los cielos la palabra de la revelación. Y cuando viene al corazón de un profeta la palabra de la revelación del Espíritu Santo, este tiene que ir a las congregaciones y confrontar a los líderes religiosos de esta época. Pero los líderes religiosos de esta época buscan más el placer de esta vida que el reino de Dios. Buscan más los aplausos que la obediencia a Dios. Buscan más la fama y la popularidad que lo que es la santidad y la verdad. ¡Ay de vosotros, maestros y escribas y fariseos hipócritas! Porque buscáis prosélitos y una vez que los conseguís, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos, dice el Señor. ¡Ay de vosotros, maestros y fariseos hipócritas, que por fuera están vestidos muy espléndidamente, pero por dentro están llenos de rapacidad, de robo, de injusticia! ¡Ay de vosotros que teniendo la ley de Dios, la palabra de Dios, no la cumplís! ¡Ay de vosotros que les ha sido confiada la palabra del Señor y no la guardan! ¡Ay de vosotros que les ha sido confiada la palabra de Dios para enseñar, pero enseñan tradiciones de los hombres! ¡Ay de vosotros que el Señor les ha dado de su palabra para compartirla,
pero hacen egoísmo en sus mismos corazones y que no enseñan con rectitud la palabra de Dios. Ay de vosotros, pastores y ministros, que os habéis alejado de la virtud del Espíritu Santo. Ay de vosotros que ya no estáis en el secreto con Dios. Ay de vosotros que no enseñáis con rectitud las palabras de Dios. Ay de vosotros que de la casa de Dios habéis hecho cueva de ladrones. Ay de vosotros, maestros y escribas, fariseos, hipócritas, que pides el diezmo, la ofrenda y la entrega voluntaria, y no miras el corazón del pueblo, cómo está el corazón del pueblo, cuando Jesús enseñó que cuando uno se presenta en el altar para dar su ofrenda, pero que si recuerda que tiene algo contra su hermano, debe dejar la ofrenda, no debe ofrendar hasta poder reconciliarse con su hermano, porque aquella ofrenda o diezmo que dan con un corazón contaminado entorpece el caminar de toda la iglesia. Ay de vosotros, pastores, que no enseñáis la verdad de la palabra de Dios. Ay de vosotros, porque el día está cercano. Arrepiéntete y busca al Espíritu Santo. Vuelve al secreto con Dios. Vuelve a la relación con el Espíritu Santo. Enciérrate en tu habitación hasta poder oír la voz de Dios y sincerarte con Dios y arrepentirte de corazón. Porque el Señor dice en su palabra: quitaré tu candelero de en medio de ti si no te hubieres arrepentido. ¿Y saben lo que es el candelero? Es la luz, es la representación del poder de la gracia del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es retirado de ti, no tendrás luz, no tendrás dirección, no tendrás corrección, no tendrás discernimiento, no tendrás dones, no tendrás nada. Quedarás desnudo, desventurado y miserable y ciego, por cuanto no has querido oír el pregón del Señor. ¡Aleluya!